Hoy día vamos a empezar lo que va a ser con el hueso frontal. Ya vamos a empezar a lo que es describir. Entonces tiene que haber un cierto acápite para poder describir este hueso. Entonces primero vamos a colocar lo que va a ser el nombre de lo que va a ser del hueso. Ese es el hueso frontal, o también denominado hueso corona. ¿No? Para poder estudiar esta estructura anatómica, nosotros vamos a ver primero en dónde se encuentra situado, ¿no? Va a estar encontrándose situado lo que va a ser superior a lo que es el macizo facial y anterior a la base del cráneo. Entonces, eso se va a llamar lo que es la situación anatómica. La posición anatómica es en el cual cómo se llega a ver el hueso, cómo se llega a describir. Y esta es lo que es el borde mayor o dentellado, la superficie que se encuentra en esta forma hacia arriba, y la escotadura en forma de una U hacia abajo. Entonces podemos deducir que esto es lo que es la posición anatómica. Y podemos ver también que para su descripción, según Rubier, tiene dos caras. Una cara que están viendo hacia ustedes, que es la cara exocraneal, y una cara que están viendo aquí, que es la endocraneal. Además que va a tener dos bordes, un borde superior o semicircular y un borde inferior, que es esto, el borde inferior. Pero si nosotros leemos otra literatura, que es la de Testud, menciona tres caras. Una cara superior o escama del hueso frontal y una cara órbito nasal, ¿no? Y finalmente una cara endocraneal, la cara cerebral o interna, ¿no? Entonces, dependiendo qué libro vayan a leer, esto va a cambiar, ¿no? Si nosotros leemos el Atlas de Sinelnikov, menciona que tiene cuatro porciones, que tiene una porción SK, ¿no? Tiene lo que es la porción orbitaria y finalmente tiene la porción nasal, ¿no? Entonces, ahora voy a describir lo que van a ser las estructuras anatómicas, y para esto, para ver la división de la cara exocraneal, me voy a dirigir a una cresta, ¿no? Esta cresta que estoy señalando acá, ¿no? Toda esta cresta es la cresta órbito nasal. Entonces, esta es la cresta órbito nasal. Si yo hiciera un esquema de la cresta órbito nasal, llegaría a ser de esta manera, ¿no? Entonces, la cresta órbito nasal tendría esta manera tendría que llegar a ser lo que es la cresta nasal. Y por ende, esta cresta nasal va a tener una porción media denominada borde nasal, y va a tener dos partes laterales, los que se van a denominar los arcos orbitarios o arcos supraorbitarios, ¿no? Entonces, los arcos orbitarios o arcos supraorbitarios. Entonces, va a tener una porción medial y va a tener dos porciones laterales, ¿no? Entonces, voy a hablar primeramente de este borde, ¿no? Y para eso me voy a dirigir a lo que va a ser a este cráneo articulado, ¿no? Podemos ver que el borde nasal que están viendo acá, este borde que están viendo acá, va a tener dos segmentos, un segmento medial y dos segmentos laterales. El segmento medial, como podemos ver acá, se va a ir a articular con el borde superior de los huesos nasales, el segmento medial. Mientras que el segmento lateral que están viendo acá, el segmento lateral, se va a ir a articular con quién, con este hueso que voy a demostrar acá, que se llama el hueso maxilar. Se está yendo a articular con la apófisis, ¿no? Con la apófisis frontal del hueso maxilar, con la apófisis frontal del hueso maxilar, exactamente en el borde superior de la apófisis frontal del hueso maxilar. Esta apófisis que estoy mostrando, tanto derecha como izquierda, también recibe el nombre como apófisis ascendente o rama montante. Ahora voy a describir lo que van a ser estos arcos, los arcos supraorbitarios. De la línea media, aproximadamente a 3 centímetros, vamos a encontrar esto. En este caso, esto es la escotadura supraorbitaria, ¿no? Aquí vamos a encontrar la escotadura supraorbitaria. Y en este lado, como podemos ver, vamos a hacer pasar lo que es la ficha, estamos encontrando el orificio supraorbitario. Como pueden ver, en un cráneo se puede presentar en forma de orificio
o en forma de escotadura. ¿Qué es una escotadura? Es un orificio incompleto, ¿no? El agujero supraorbitario. En el agujero supraorbitario van a pasar elementos anatómicos como ser la arteria supraorbitaria, la vena supraorbitaria y el nervio supraorbitario, es decir, los vasos y nervios supraorbitarios, ¿no? Entonces voy a ver acá, ¿no? ¿Listo? Después nos dice que va a tener dos segmentos, ¿no? Va a tener dos segmentos mi hueso frontal. Estos arcos supraorbitarios que estoy señalando tiene dos segmentos. Tiene una parte cortante y tiene una parte roma. Entonces, es decir, va a tener una parte cortante y una parte roma. La parte cortante va a tener una forma de un prisma triangular. Se va a denominar esto lo que es la apófisis orbitaria externa, o también denominada la apófisis cigomática, ¿no? Si nosotros comparamos con el cráneo articulado, entonces vemos acá, podemos ver de la siguiente manera que esta apófisis orbitaria externa se está articulando con este hueso, ¿no? Con este hueso que se llama el hueso cigomático. Se está yendo a articular con la apófisis frontal del hueso cigomático, o también puede ser denominado con el ángulo superior del hueso cigomático, ¿no? Mientras que la parte roma, que es esta, que es toda esta, que es la parte roma, se va a denominar apófisis orbitaria interna. Esta es la apófisis orbitaria interna. En la apófisis orbitaria interna, chicos, lo que va a hacer es que, ¿no? Va a ir a articularse con tres huesos, ¿no? Si yo señalo aquí, en esta parte señalo, vamos a poder ver que se va a ir a articular con ¿quién? Con la apófisis frontal de lo que va a ser del hueso maxilar, con el borde superior de este otro hueso que se denomina hueso lagrimal, con el borde superior del hueso lagrimal, y finalmente aquí se nota separado por lo que va a ser con el borde superior de la cara lateral del laberinto. Entonces, con esas tres estructuras óseas van a llegar a articularse. Apófisis frontal del hueso maxilar, borde superior del hueso lagrimal, borde superior del laberinto etmoidal. Entonces ahí se va a articular lo que va a ser la apófisis orbitaria interna, ¿ya? Luego, chicos, luego de describir la apófisis orbitaria externa, apófisis cigomática, apófisis orbitaria interna, vamos a ver los elementos que se encuentran por encima de lo que va a ser de la cresta orbitonasal. Y en este caso podemos ver que toda esta superficie es convexa en toda su extensión, ¿no? Y vamos a encontrar los siguientes elementos anatómicos. En este hueso podemos ver los vestigios de lo que va a ser de la sutura metópica, ¿no? Pero si nosotros vemos este hueso frontal de un niño, podemos ver que aquí todavía hay la persistencia de la sutura metópica o mediofrontal, que es el vestigio de los dos esbozos de lo que van a ser del hueso frontal. Pueden ver aquí, la sutura metópica se encuentra acá todavía, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En relación a esto. Luego vamos a encontrar una eminencia que va a denominarse la eminencia frontal media, o también se denomina glabela, ¿no? Glabela viene de la palabra latina glabelis, que significa lugar carente de pelo. Luego vamos a encontrar estructuras que se encuentran lateralmente. He descrito estructuras que se encuentran en la línea media, es decir, la sutura mediofrontal o metópica y la glabela. En este caso, esta es la sutura metópica y la glabela sería esta parte abombada que están viendo. Las estructuras que vamos a ver lateralmente son estas, ¿no? Esta estructura que estamos viendo, que estoy señalando con el puntero, se denomina la eminencia frontal lateral, o también denominado la tuberosidad del hueso frontal, ¿no? Esta tuberosidad del hueso frontal se va a encontrar más pronunciada, como podemos ver, en el niño y en la mujer, y va a ser menos pronunciada en el varón, ¿no? Después, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver un surco, dice que a veces se encuentra un surco inconstante, y en este caso no se encuentra, pero sí encontramos en este cráneo. Podemos ver en la parte más inferior y lateral este surco que están viendo acá, que es el surco de la arteria supraorbitaria. Entonces, después podemos ver este otro elemento anatómico denominado los arcos
superciliares. Estos son los arcos superciliares, ¿no? Esto que están viendo aquí se llaman los arcos superciliares. Este arco superciliar, o también denominado ciliar, va a ser más pronunciada en el varón, como podemos ver acá, ¿no? Este arco superciliar está muy pronunciado, ¿no? Y esto va a estar más pronunciado en el varón, ya que va a presentar mayor fuerza en lo que va a ser en la musculatura, ¿no? Entonces, ya he descrito esta cara, esta que es la porción vertical, que es convexa en toda su extensión, excepto esta parte lateral es cóncava. Vamos a presentar dos elementos anatómicos, una que se llama la cresta lateral del hueso frontal, ¿no? Esta cresta lateral del hueso frontal va a prestar inserción a lo que va a ser a la fascia o aponeurosis temporal. Esta otra estructura que están viendo se llama la carilla temporal. Esta es la carilla temporal. En esta carilla temporal se va a insertar lo que se denomina las fibras anteriores de ¿quién? Del músculo temporal. Aquí tenemos igual la presencia en este lado, la cresta lateral del hueso frontal y la carilla temporal. Ahora me voy a ir a la segunda porción que menciona Rubier, que es la porción órbito nasal. Vean cómo podemos ver la porción órbito nasal, ¿no? Esta porción órbito nasal, muchachos, va a tener una porción media, ¿no? Que tiene una forma de una herradura, ¿no? Tiene una forma, si ustedes pueden ver, tiene una forma de una herradura y va a presentar unas hemiceldillas, que se van a denominar las hemiceldillas frontales de que del hueso, no, de las hemiceldillas etmoidales del hueso frontal, ¿no? Entonces eso vamos a poder encontrar ahí, ¿no? Pero vamos a ver que esta hemiceldilla más anterior, que es esta que se está entrando, esta es la abertura al seno frontal, ¿no? Entonces eso vamos a ver. Después vamos a ver otra estructura que estamos viendo, que estoy señalando con el puntero, ¿no? Todo esto que se denomina la incisura o escotadura etmoidal, que están viendo aquí, la incisura escotadura etmoidal, ¿no? Esta incisura escotadura etmoidal va a ser completada por lo que va a ser con la apófisis cristallina, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Aquí en esta parte ya se encuentra fracturada lo que va a ser la espina nasal del hueso frontal, la espina nasal del hueso frontal, ¿no? Tiene una forma de una pirámide triangular, ¿no? Si yo hiciera un esquema de lo que es de la espina nasal del hueso frontal, tendría que tener esta forma, ¿no? Tendría que tener una forma triangular, es decir, tendría que tener una base, ¿no? Tendría que tener una base y tendría que tener un vértice, ¿no? Un vértice, ¿no? Entonces, la base, vamos a hablar de la base. La base se va a unir a lo que es a la porción órbito-nasal, mientras que el vértice se va a dirigir hacia abajo. Además que también va a presentar caras, ¿no? Entonces yo lo voy a demarcar con un color azul, la parte anterior, ¿no? Todo lo que estoy demarcando acá, todo lo que estoy demarcando acá, completamente en azul. Esto va a ser la cara anterior, ¿no? Va a ser la cara anterior. Mientras la que está sobrando es las caras posterolaterales. Entonces estas serían hacer las caras posterolaterales, ¿no? ¿Con quién se articulan? ¿No? La cara anterior, ¿no? Vamos a ver que la cara anterior, esta cara anterior que están viendo acá, ¿no? Esta cara anterior se va a ir a articular con la cara posterior de los huesos nasales, mientras que esta cara que está sobrando acá, las caras posterolaterales, van a ir a formar la pared más superior de las fosas nasales, ¿no? Las caras posterolaterales, y que se van a ir a articular con un borde de lo que va a ser de la lámina perpendicular del hueso etmoides. Entonces, ya he descrito esta porción, ¿no? Esta que es la superficie etmoidal del hueso frontal, ¿no? Luego me faltan dos surcos que se denominan el surco etmoidal anterior. El surco etmoidal anterior no es muy notorio acá, ¿no? Pero sí se nota el surco etmoidal posterior, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Que es el agujero etmoidal anterior, ¿no? Aquí está el agujero etmoidal anterior, ¿no? Se le ha desarticulado lo que va a ser el hueso etmoides y podemos ver el agujero etmoidal anterior. En este caso, acá tendría que estar el agujero etmoidal anterior,
anterior, y en esto tendría que estar el agujero etmoidal posterior, ¿no? Recuerden bien que este agujero es la unión de lo que va a ser del hueso etmoides y del hueso frontal, ¿no? Vamos a verificar en este otro. Entonces aproximadamente tendría que estar a este nivel lo que va a ser, a este nivel lo que va a ser el agujero etmoidal anterior, el conducto etmoidal anterior y el surco, ¿no? Por el cual van a pasar vasos y nervios etmoidales anteriores, es decir, el nervio etmoidal anterior, la arteria etmoidal anterior y la vena etmoidal anterior. Más posteriormente, y que se nota en este cráneo, no podemos ver en este cráneo, que está lo que es el nervio etmoidal posterior, va a pasar por ahí, la arteria etmoidal posterior y la vena etmoidal posterior. Si ustedes verifican lo que es la literatura de la novena edición de Zubier, habla que el nervio etmoidal posterior recibe el nombre de nervio esfenoetmoidal de Yuska, ¿no? Ese es el nombre que se le da, ¿no? Entonces, estamos viendo ya esta porción. Ahora me falta describir lo que son las fosas orbitarias, ¿no? Las fosas orbitarias va a presentar dos estructuras principalmente, una lateral y otra medial, ¿no? Y vamos a ver que la lateral vamos a encontrar lo que va a ser la fosa lagrimal, que es una fosa más amplia, la fosa lagrimal. Mientras que medialmente, que se encuentra acá, en este caso es una espina en este cráneo, que es la espina troclear. En este caso estamos viendo la espina troclear. Se dice que puede presentarse en forma de una fosita, en forma de una espina o de una rugosidad, esta que es la espina troclear. Entonces acá se encuentra rota, ¿no? La espina troclear va a prestar inserción al fibrocartílago de lo que va a ser del oblicuo mayor o superior, ¿no? Entonces esos elementos estamos viendo ahí, dos elementos de importancia, ¿no? Ahora recién me puedo dirigir a lo que va a ser a la cara interna, ¿no? Esta es la cara interna o cara endocraneal del hueso frontal. Como pueden ver, vamos a encontrar en la línea media este orificio que están viendo ahí, que se denomina el agujero ciego. Esto que voy a señalar con el puntero, este es el agujero ciego, foramen caecum también se denomina, por el que pasa lo que va a ser una prolongación de la dura madre y va a pasar la vena de Hesperino, ¿no? Entonces saco esto y voy a encontrar otra estructura que están viendo acá. Esta otra estructura que mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros se denomina la cresta del hueso frontal y que llega a dividirse en dos, ¿no? Se bifurca en dos y va a ir a delimitar un surco, que es el surco longitudinal superior o surco del seno sagital superior, ¿no? Después voy a describir estructuras que se encuentran lateralmente. Vamos a encontrar lo que se denomina acá, a esta proximidad, estas de acá, esta, son las granulaciones de Paccioni, ¿no? Estas son las granulaciones de Paccioni. Entonces, vamos a escribir esas granulaciones, ¿no? Las granulaciones subaracnoideas de Paccioni, ¿no? Estas se van a denominar las granulaciones de Paccioni, que van a ser tejido subaracnoideo, ¿no? Acá se nota mejor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 granulaciones de Paccioni, ¿no? Luego vamos a encontrar otras estructuras, ¿no? Voy a poder ver acá, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar la presencia de las eminencias mamilares, la presencia de las eminencias mamilares. Luego voy a tener la presencia de lo que estoy entrando con mis dedos, ¿no? Estoy viendo aquí con mis dedos, se denominan lo que es las impresiones digitales, ¿no? Ahí vamos a encontrar las impresiones digitales, ¿no? Entonces, eso, chicos, ¿no? Lateralmente. También vamos a encontrar este gran surco que están viendo, este surco. Este es el surco de la arteria meninge media, pero de su rama frontal. Aquí podemos ver cómo se está trifurcando lo que va a ser. Ahora, ¿qué más me falta? Me va a faltar lo que va a ser el borde circunferencial según Rubier, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Este es el borde circunferencial o superior, ¿no? Si yo veo esto en un cráneo articulado, como será en este caso, voy a poder ver en este caso vamos a poder ver que el borde superior o circunferencial se va a ir a articular con este otro hueso, que se está articulando con el borde anterior del hueso parietal. Y lateral inferiormente se está articulando con el ala mayor del hueso esfenoides.
Mientras que este otro borde que voy a mostrar acá, este otro borde de acá, el borde horizontal, se dice que está interrumpido en la parte media por la incisura etmoidal. Este borde horizontal se va a ir a articular con el borde anterior del ala menor del hueso esfenoides. Entonces, entre la convergencia de lo que va a ser del borde superior o semicircular y el borde inferior, vamos a ver una zona triangular. Esta es la zona triangular que se denomina, esta zona triangular del hueso frontal, se va a ir a articular con el ala mayor del hueso esfenoides. Además que también una característica de este hueso frontal finalmente es un hueso plano. ¿Por qué? Porque va a tener dos tablas, una tabla externa, esta otra tabla que se llama la tabla interna o vitrea, y en el medio vamos a poder encontrar lo que va a ser el diplo, ¿no? Vamos a poder encontrar el diplo. Entonces, eso sería con todo respecto a lo que va a ser al hueso frontal.